Bueno, vamos a comenzar. De nueva cuenta, les doy la más cordial bienvenida a este noveno cuatrimestre y si mi memoria no me falla, para ustedes es el último, ¿es correcto? Sí, profesor. Ah, perfecto. Entonces, ya es el último jalón dentro de este caminito de en lo que es la licenciatura de Derecho. Espero que bueno, hasta el día de hoy les haya gustado esta licenciatura. Si se fijan, bueno, de todo el recorrido que han realizado, el derecho es muy vasto, no solamente corresponde a civil y mercantil, como pasa muchas veces, o tenemos esa idea al principio de la carrera, y van viendo de que existe la materia penal, fiscal, por ejemplo, yo en lo particular me enfoqué más a lo que es el derecho electoral, pero también existen administrativo, el derecho administrativo, no, bueno, hay infinidad de derechos y sobre todo han estado llegando nuevas ramas del derecho muy novedosas, sobre todo en cuanto a los sistemas o en los sistemas complejos. Y, y bueno, lo que se trató de hacer en toda la licenciatura es darles unas nociones generales, porque la verdad es que son muy generales, respecto a lo que es el derecho. Y en lo particular, nuestra materia va a versar de algo un tanto, es ya la cohesión de todo lo que ustedes estuvieron estudiando durante todos los cuatrimestres pasados. Estamos hablando del derecho internacional público. Ustedes vieron lo que era el derecho civil, mercantil, y también vieron, por otra parte, de otras ramas, lo que era el derecho administrativo, la teoría general del Estado y no sé si también vieron el derecho constitucional o algunas materias afines que corresponden al amparo o otras defensas constitucionales. Bueno, aquí lo que vamos a hacer en el derecho internacional público es fusionar o hacer como se crea un ente superior y por lo tanto existe una nueva rama en donde ya los que intervienen dentro de las conductas que trata de regular el derecho, pues ya no son entre personas, sino van a ser entes sociales, entes de autoridad, como lo son los estados. Aquí, si bien es cierto, todo lo que se haga dentro del derecho internacional repercute en los individuos, la verdad es que todo este tipo de normas, de todas estas leyes, bueno, en este caso van a ser tratados y convenios, van a ser realizados entre entes superiores, entre entes o autoridades que previamente, a través de un estado ya fijado, a través de la historia, se autoriza, valga la redundancia, por parte de la sociedad para poder realizar ciertas conductas o bien ciertos tratados o relaciones entre otros estados. Vamos a empezar con unas diapositivas. Les voy diciendo que desde un principio o desde ahorita, de que voy a estar generando diapositivas, las cuales las voy a estar agregando en el chat de WhatsApp. No se preocupen por las diapositivas, yo se las voy a estar entregando. Y también cualquier, cualquier libro o cualquier bibliografía que se requiera, con todo gusto yo se los voy a estar proporcionando. Ustedes no van a tener la necesidad de ir a buscarlo en otras partes. Todo el material que se vaya a generar en el transcurso de este cuatrimestre, lo voy a realizar, lo voy a estar entregando a través del chat, ¿va? Entonces, vamos a empezar. ¿Se ven las diapositivas? Sí, profe. Sí se ven. Perfecto. Perfectísimo. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a iniciar. El Derecho Internacional Público, bueno, lo va a impartir su servidor, el maestro Fidel Moisés. Bueno, vamos a empezar con las reglas generales. Yo siempre genero unos criterios de evaluación desde un inicio para que queden claros. Si por alguna razón y de manera democrática alguien considera que estos criterios de evaluación los considera injustos o son excesivos,
necesito que en esta clase me comenten o me levanten la mano, en este caso pongan su opinión respecto a los mismos. En principio de cuentas, hay que ser, vamos, como estamos en pandemia, necesitamos trabajar de manera diferente. Ustedes usualmente lo que hacían era, iba uno, el profesor iba a la clase, en este caso al salón, y les proporcionaba los documentos. Nosotros, para poder, en este caso, y debido a la pandemia, poder estarlos evaluando, necesitamos generar actividades para poder seguir, o para que ustedes nos sigan en cuanto a los temas que se van a estar tratando. En este caso, se presentan unos temas en una semana y para nosotros saber de que efectivamente ustedes estuvieron trabajándolos. Por ejemplo, hay algunas situaciones en donde ustedes no se puedan conectar y en esa clase a lo mejor pueden perder ese tiempo valioso. Entonces, para evitar que se rezaguen, tratamos de generar nuevos métodos o nuevas vías para poder evaluar esos temas. ¿Cuáles son las formas? Muy sencillo. Cada semana les voy a estar presentando un ejercicio muy básico. Generalmente van a ser preguntas que corresponden a los 3 clases que vamos a estar dándoles durante la semana. Ya saben que vamos a tener clases los lunes, miércoles y viernes. Al momento del viernes, yo les voy a hacer unas preguntas muy sencillas, correspondiente a la semana. No las van a responder en ese momento. Para ello está la plataforma. Yo les voy a poner una actividad, la voy a subir a la plataforma y ustedes la van a responder. ¿Cómo? A través de Word o PDF, ustedes presentan las respuestas de las preguntas que les voy a hacer y me lo tienen que entregar antes del día lunes de cada semana, y con eso para mí será más que suficiente para poderlos evaluar en esa actividad. Al final del cuatrimestre, ustedes van a tener ciertas actividades y si ustedes completaron todas y cada una de las actividades que les estoy diciendo, pues automáticamente ya tienen el 30%. Entonces, sí, muy sencillo, ustedes presentan las actividades cada semana y con el simple hecho de presentarlas van a tener el 30% de la misma. Respecto a la asistencia, aquí en relación y debido a la plataforma, a la pandemia, se van a agregar la asistencia con referencia o en referencia a las actividades. No solamente ustedes en clase van a estar, ustedes me van a estar señalando de que están asistiendo a través del chat. Ahorita les voy a explicar cómo lo vamos a hacer, pero con el simple hecho de que se encuentren asistiendo a las conferencias, bueno, a las clases virtuales que estamos dando ahorita, así como los trabajos, pues ya vamos a tener el 40% de su calificación final. Después también tenemos lo que son las participaciones en clase. Es muy sencillo. Yo ahorita, como vamos por la situación, voy a pedirles que me apoyen con la lectura de las diapositivas. Nada complicado. Entonces, el que quiera participar, puede participar haciendo la lectura o haciendo comentarios. Es importante para mí y espero que también lo tengan ustedes en cuenta. A mí me fascinan mucho las ideas. Sus opiniones son muy, pero muy importantes para mí. Cualquier idea que tengan, cualquier situación o cualquier comentario que ustedes deseen aportar es bienvenido. Aquí no se va a burlarse de nadie de nada y sobre todo yo voy a tener en cuenta por cada uno de sus comentarios, los voy a tener muy en cuenta precisamente para su participación en clase. Y también pues tenemos el sistema ordinario de calificación. Si se fijan, es lo menos que corresponde a los exámenes parciales. Dichos exámenes también son para mí muy sencillos y también van a ser para ustedes muy sencillos debido a que van a ser preguntas de opción múltiple, ya se lo estoy adelantando, y sobre todo generalmente les pongo una guía. Yo me comprometo con todos sus compañeros a que una vez que vamos a iniciar este periodo de exámenes, yo me comprometo a entregarles una guía de los temas o en este caso de las diapositivas que yo considero que son importantes para ustedes y que deben de evaluarlos y avalarlos para poder, para considerarlos que son, que tuvieron algún conocimiento respecto al derecho internacional. Entonces, van a ser 2 exámenes parciales
cada uno va a ser el 15%, en un total van a ser el 30%, y al final vas a ver un examen que corresponderá al 20% de su calificación final. Si sumamos cada uno de los porcentajes, pues nos damos cuenta de que tenemos el 100% de la calificación. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algún comentario al respecto? Oh, dicen que el que No, calla, profe, oiga. Dígame. no, profe, que si todo está bien. Ah, todo bien, perfecto, muy bien. Todo Muchas bien, gracias, profe. Sandra. Perfecto, Martín. Bueno, suena muy, ¿cómo lo puedo decir? Se ve muy rigurista los criterios de evaluación. Yo en lo particular, yo soy muy laxo, les soy muy sincero, soy muy laxo en cuanto a los criterios de evaluación, pero la universidad, así como, bueno, mi formación, implica que debo de evaluarlos. ¿Para qué? Para saber que obtuvieron conocimientos de mi persona y sobre todo para que puedan utilizar dichos conocimientos al exterior. No me gustaría el día siguiente, bueno, algún día en donde terminemos con esto de la pandemia, de que ustedes vayan a juzgados o alguien les pregunte algo en materia de derecho internacional y vayan a decirle a las otras personas de que les enseñó el maestro Moisés y no sabía nada, o bien no me supo enseñar. Eso, a mí en lo particular, fíjense, algunos tienen algunas preocupaciones distintas. A mí en lo particular, eso sí me causaría mucha tristeza de que no haberles enseñado respecto a derecho internacional público. Por eso, lo que quiero hacer, y se los vuelvo a señalar, voy a tratar de ser lo más claro en mis clases para que al momento de que se hagan los criterios de evaluación, ustedes salgan muy bien y sobre todo, no solamente que salgan bien, porque al final de cuentas, pues yo les podría poner desde un principio el 10, pero hasta voy a sonar como mis maestros. Pero lo que quiero es que se los ganen. No, lo que quiero es de que ustedes sepan lo que estamos haciendo, sepan qué significa el derecho internacional, de dónde vino, cómo vino o para qué se está utilizando. Y al final, en un día de estos, a lo mejor les gusta esta materia y ustedes lo utilizan, o ustedes se vuelven grandes tratadistas. Cabe señalar que la elaboración de un tratado internacional no es cualquier cosa y ustedes, si tienen algún conocimiento al respecto, ustedes pueden tener su propio buffet de manera internacional, los 5 terms. Bueno, no sé si han visto derecho internacional privado, pero los tratados internacionales, quien conoce o es tratadista, gana muy bien, definitivamente. Y sobre todo, tienen un plus o un estatus demasiado elevado, para que lo tengan en consideración y algún día de estos, a lo mejor ustedes se vuelven internacionalistas, ¿sale? Y sobre todo, no solamente de manera civil o particular, bueno, en este caso de hecho internacional civil, a través de contratos, sino pueden estar, no sé, en alguna embajada o en en la Secretaría de Relaciones Exteriores, y quién sabe, a lo mejor ustedes van a tener que llevar esta materia y ustedes se van a dar cuenta de que el maestro Fidel Moisés los apoyó en ello, ¿sale? Entonces, vamos a, aparte de los criterios, siempre hago como un extra. En este caso le llamo reporte de lectura. ¿Qué es esto? El reporte de lectura es quien desee, se los pongo desde un principio, quien lo desee, puede presentarme un reporte de lectura de un libro que yo les voy a entregar. ¿Cómo es esto? Ustedes en cada examen parcial, yo les voy a presentar un libro, ese libro ustedes lo van a leer. Generalmente trato de hacerlo lo más sencillo posible para que ustedes, al final de cuentas, ustedes generen este reporte y va a tener estas características. El formato puede ser, fíjense, una página o a máximo de 3 páginas. Fuente Arial 11, necesito una portada, ya sea el título de la lectura, el nombre del alumna o alumno, el grado y grupo, párrafos. Lo máximo es, bueno, lo máximo que necesito que hagan es en cada párrafo que tenga como máximo 10 renglones y el interlineado es de 1.15,
texto justificado, y el contenido van a tener que ponerme por lo menos 2 o más párrafos, o sea, como mínimo necesito que pongan 2 párrafos de la síntesis de lectura que les voy a presentar, por favor, sin faltas de ortografía, y un párrafo de conclusión. Es decir, pueden entender solamente 2 párrafos en el cual en uno me sintetizan la lectura y en el otro párrafo me hacen la conclusión. Y ya con eso van a tener la posibilidad de que les dé un punto extra sobre la calificación parcial. ¿Cuál es la ventaja? De que estos puntos son acumulativos y si no los utilizan en el primer parcial, lo pueden utilizar en el segundo parcial, o si hacen el segundo reporte, pues ya tienen 2 puntos, y si hacen el tercer reporte van a tener 3 puntos, los cuales los van a utilizar o van a poder utilizar como comodines entre el primer parcial, segundo parcial o hasta el tercer parcial. Entonces, es opcional el reporte de lectura. Ustedes lo pueden hacer. Si no lo hacen, definitivamente no les afecta. Aquí, como en nuestra parte somos pro personas, es decir, nada en perjuicio de ustedes, todo a favor de ustedes. Y si generan el reporte, pues ya van a tener un punto. Si generan 2 reportes, van a tener 2 puntos. Y si hacen el tercer reporte, van a tener 3 puntos. Entonces, pues es una ventaja para ustedes, dado caso que lo utilicen. Si ustedes no quieren utilizarlo, simple y sencillamente, pues no lo van a hacer. El primer libro que me gustaría que leyeran y que quisieran leer, mejor dicho, es El Mercader de Venecia. Si alguien lo conoce, creo que hay un libro, hay un audiolibro en YouTube y también hay una película, si no me falla, es de Al Pacino, el Mercader en este caso. Está muy interesante y está relacionado con el derecho internacional, en particular no tanto en derecho internacional público, pero William Shakespeare lo que hace es darle un toque en cuanto al sistema de derecho en aquel entonces en Venecia, cuando era el centro del comercio internacional de toda Europa. A partir bueno, posterior a las cruzadas, Venecia se vuelve un punto importantísimo de trayectos comerciales y por lo tanto se empieza a generar derecho internacional, derecho comercial e internacional. Y me gustaría que ustedes tuvieran como una lectura al respecto de este tipo de derecho. En este caso, prácticamente es una novela, pero tiene toques de derecho muy importantes y me gustaría que le tomaran una lectura, que tomaran su tiempo para leerlo y el premio de esta lectura va a ser un punto sobre su calificación. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Perfecto, Martín. Perfectísimo. Bueno, continuamos. Pues ya vamos a empezar con lo que es el derecho internacional. Y antes de empezar con el derecho internacional, siempre me encanta presentar una definición de derecho. Y generalmente yo no lo presento o generalmente no hago la definición, sino ustedes como alumnos. Por favor, alguien que quiera participar y me dé algún elemento sobre la definición de derecho o qué piensa sobre el derecho. Con confianza, ¿eh? Aquí nadie está para decirles algo, más que uno para agradecerles. O alguien que se acuerde de una definición de derecho. La que sea, un dato, una frase que se acuerde. Es el conjunto, es un sistema, un grupo. Es para su participación. Conjunto de normas. Ándale, perfecto, Aileen. Conjunto de normas. ¿Qué te acuerdas de tus definiciones de derecho de todos los cuatrimestres anteriores? ¿Es un conjunto de normas? Que tratan de regular las relaciones que entre particulares. En este caso me imagino que será entre estados. No, bueno, aquí primero la definición de derecho. Entonces vamos a un conjunto de normas. Estamos escribiendo, ¿eh? Conjunto de normas que regulan
¿Me repites lo que habías dicho, Aileen? La relación entre particulares. La relación de particulares. Perfecto, ya tenemos la primera participación. Muchas gracias, Aileen. ¿Alguien más que quiera agregarle algo a la definición? ¿Por qué se regulan las relaciones de los particulares? ¿Cuál es el punto? Yo le puedo decir otra definición. Claro que sí, Itzel. Es un conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta de las personas en sociedad. En sociedad, relaciones en sociedad. Vamos a agregarlo aquí, en sociedad. Eso es muy importante. Porque imagínense, ¿alguien conoce o alguien ha visto la película de Robinson Crusoe? ¿Alguien conoce a Robinson Crusoe? Yo soy lo suficientemente viejo como para acordarme nada más yo. Yo me acuerdo que venían los libros de la primaria. Gracias, Martín. ¿Qué te acuerdas de Robinson Crusoe? Que era un náufrago. Exactamente, muchas gracias, Martín. Resulta de ser de que Robinson Crusoe queda como un náufrago en una isla. Es más, ya me acordé. ¿Alguien vio la película de Náufrago, precisamente? De Tom Hanks. Ay, yo también. Ay, Dios santo. Bueno, tomando en cuenta lo que dijo Martín, resulta ser de que Robinson Crusoe queda como un náufrago después de una batalla entre barcos, queda a la deriva y es el único en la isla, un único sobreviviente y queda en una isla. En esa isla, pues él tenía varios conceptos de sociedad y resulta ser de que no encontraba o no existía alguien en donde se pudiera replicar. Él era dueño de la isla, ¿por qué? Porque así se autonombró. No había con qué regular esa posición, porque, repito, no había nadie alrededor, no había forma de que alguien le reclamara que él estaba ahí o por qué estaba ahí o por qué agarraba la comida, las plantas, los animales, por qué los mataba, por qué utilizaba las pieles de los animales para poderse cubrir. ¿Se fijan? Él podía hacer lo que se le viniera en gana porque no había alguien que le regulara dichas conductas. Entonces, no puede existir derecho en aquella isla y a eso es lo que quería llegar. Es decir, el derecho sirve para regular los particulares en sociedad, siempre en sociedad, y no solamente aquí en México. A partir de que existe el derecho, empieza a haber conflictos no solamente entre personas, sino también empieza a haber problemas entre estados o entre un grupo de sociedad frente a otro grupo de sociedad. Anteriormente o dentro de la sociología, estamos hablando como antecedentes a la propia sociedad, como tribus. ¿Se acuerdan cuando había tribus nómadas? No sé si alguien vio Vikingos, había tribus en donde tenían conflictos porque en un lado tenían suficientes tierras fértiles o tenían frutas o tenían animales y del otro lado no tenían nada. Entonces, esas tribus querían pelearse para que la otra pudiera someterlo y poder obtener los recursos que tenía la otra tribu y así sucesivamente. Entonces, llegó un momento en donde había tantos conflictos entre tribus, entre sociedades, que decidieron regularlos. Y la lógica era muy sencilla. Si entre personas existen conflictos y se puede resolver a través de normas o leyes, pues también podemos hacer lo mismo entre sociedades. Si una sociedad conviene con la otra de no agresión, de no interferir en su propia sociedad, estamos hablando de que son regulaciones de conductas abstractas, por decirlo de alguna manera, entre ambas sociedades. No puede ser de buenas a primeras actualmente aquí entre los países. No puede ser, por ejemplo, que México le declare la guerra a Estados Unidos así porque sí. O bien le reclame, no sé, Francia a España por una situación que pasó hace 100 años. No pueden hacerlo ahorita porque existen ya normas, existen tratados internacionales, convenios internacionales que impiden que haya ese tipo de conflictos. Entonces, para eso existe el derecho, para regular entre sociedad. Cuando no exista
una sociedad donde se tenga que regular algo, simple y sencillamente el derecho no va a existir. ¿Y cuándo va a pasar eso? Pues salvo que haya un Robinson Crusoe o alguien otra persona que por alguna situación quede varado en una isla o en un lugar en donde no pueda haber un intercambio de conflictos o limitación de esferas del derecho. ¿Sale? Y ¿alguien más quiere agregar algo a nuestra definición de derecho? Conjunto de normas que regulan la relación de particulares en sociedad. ¿Algo más que le quieran agregar? ¿Quién presenta esas normas, por ejemplo? ¿Quién es el que genera esas normas? Yo puedo decir, yo, Moisés, aquí en mi casa, yo decido que todos los terrenos de este condominio que se llama Barlovento son de mi propiedad. ¿Yo puedo decir eso? No, sí lo puedo decir, pero ¿es válido? Ahí en la definición falta agregarle conjunto de normas jurídicas. Ah, jurídicas, ok. Conjunto de normas jurídicas. Bueno, se puede decir que sí, porque esto se relaciona con lo que acabo de decir. Jurídicas. Perfecto. Y son jurídicas porque yo no puedo aplicar, eso serían, por ejemplo, lo que acabo de decir es un enunciado, una manifestación unilateral en donde declaro que soy dueño de las casas de aquí de Barlovento. Obviamente, pues no es cierto, porque existen otros elementos como los factores reales de poder que me van a decir, no, usted, maestro, será muy maestro, pero no tiene el título de la propiedad. Resulta ser de que usted no hizo todo el procedimiento para que se generara este condominio. Existen otros derechos que se me contraponen, como el del vecino. Yo estoy en el 227, imagínense, el 225, me va a decir, no, yo soy el dueño, aquí tengo mis títulos, en fin, existen otros elementos que me van a bloquear la situación del enunciado que acabo de decir, de lo que, de este pronunciamiento que diría que es jurídico, pero no es cierto, no es jurídico porque no cumple con todos los requisitos que ustedes ya han visto durante todos estos cuatrimestres, que corresponden los principios, los requisitos formales, de validez y de existencia, ¿verdad? Entonces, ya tenemos conjunto de normas jurídicas que regulan la relación de particulares en sociedad. Vamos a dejarlo ahí y esa sería nuestra primera pregunta de la actividad de la siguiente semana. Entonces ya tenemos la primera respuesta. En materia de derecho internacional, ¿alguien que me ayude con la lectura de la definición de derecho internacional? Sin pena. Yo, profe. Eso. Aileen, otra participación. Qué bárbara. Perdón. Sí, ¿ves? Aquí está. En la que dice conjunto de normas. Conjunto de normas que regulan las relaciones de los estados entre sí, o más correctamente, el derecho de gentes, pueblos organizados políticamente que rigen las relaciones entre los sujetos o personas de la comunidad internacional. Perfectísimo. Esto es de Sepúlveda. Muchas gracias, Aileen. Esta es la definición que vamos a tener de aquí en adelante como base. Y en efecto son normas jurídicas. ¿Por qué? Porque están establecidas a través de una autoridad que se ha declarado existente y legítimo. Bueno, también lo vimos lo han de haber visto en la teoría del Estado. Es una autoridad legitimada a través de nosotros. Nosotros como individuos aquí en México podemos, la mayoría me imagino, no creo, estoy segurísimo que todos ustedes son mayores de edad. Ustedes como mayores de edad se encuentran en un sistema político y en este sistema político se establece quiénes son las autoridades. Ustedes a través de su voto, a través de sus manifestaciones políticas, han decidido que la autoridad corresponde al presidente que actualmente tenemos como el poder ejecutivo. Y también tenemos lo que son nuestros legisladores, que son a través del voto. Ustedes los eligen para que los represente. Entonces ya hay un sistema de que
de 130 millones de habitantes de aquí del estado, en este caso de México, se reduce a 500 diputados y 128 senadores, y por último tenemos a una autoridad ejecutiva que es el presidente. Todos ellos ya están representando la idea del mexicano. No sé si podamos ver la trascendencia de lo que nosotros hacemos a través de la representación. Todos nosotros, los 130 millones de mexicanos que habitamos aquí en el territorio, decidimos que estas personas son en total 629 personas. Las 629 personas son las que nos van a representar en cuanto a normas, en cuanto a actividades normativas, y lo mejor de todo, nos van a representar a nivel internacional a través del presidente. El presidente es el representante, es el ministro, es el mandatario que va a, que es el que le dijeron todos nosotros, los 130 millones, que así es como se van a hacer las cosas. Entonces, es con este ente que es el representante del Estado, va a poder someter a consideración a otros estados que también hicieron el mismo procedimiento para tener un representante. Imagínense, de cada uno de los países tienen a un representante que va a decidir respecto a las relaciones que van a tener entre ambos estados. México a través del presidente de la República, Estados Unidos a través de Joe Biden. Los dos pueden acercarse y pueden hacer un tratado que va a repercutirle ya sea a los 130 millones de mexicanos o a los más de 300 millones estadounidenses. Fíjense lo importante que es este tipo de derecho internacional. Lo que van a hacer, estas dos personas van a decidir lo que les va a repercutir a los demás ciudadanos, a las demás personas, a los niños, a las mujeres, a los adultos, etc. Todos ellos lo van a hacer y lo van a realizar a través de ciertos instrumentos. No cualquier tipo de instrumento. Ellos no pueden pactar algo de manera así de, perfecto, hacemos esto, ya lo terminamos y se acabó. No, tiene un protocolo, todo algo solemne, e incluso hay algo que se llama, ese protocolo tiene que interiorizarse a la normativa estatal, en este caso a través de la ratificación del Senado de la República o a través de la Cámara Alta de Estados Unidos. Entonces, todo eso, todos estos protocolos, todas estas conductas se van a regular a través del derecho internacional. En particular, el derecho internacional público va a regular todas las conductas que se hagan entre estos estados, entre América, Norteamérica, México, pero puede ser Francia, España, Inglaterra, etc. Todos ellos se van a regular. Todo lo que haga o implique una conducta de un estado a otro se va a definir a través del derecho internacional público. Y esa es la definición. ¿Alguna duda con ello? ¿Todo bien? Bueno, continuamos. ¿Cuál es la función del derecho internacional público? Va a ser triple. El primero va a establecer derechos y deberes de los estados en la comunidad internacional. No solamente cuando se hace este tipo de tratados internacionales, repito, va a repercutir a uno y otro, sino a los dos. Y sobre todo, va a generar derechos y obligaciones. Yo como Estado mexicano, al momento de pactar, por ejemplo, Belém do Pará de Brasil, en donde se va a erradicar la violencia contra las mujeres por razón de género, al momento de que México firma ese tratado, ya le está dando derechos a las mujeres mexicanas de que se prive de cualquier tipo de violencia en contra de ellas. Pero también le exige o le da deberes al Estado para que se cumpla dicho tratado. ¿Cómo? Modificando la norma interna, modificando incluso la estructura de las instituciones, creando instituciones para proteger a las mujeres y en este caso, con el paso del tiempo, se va estructurando para que llegue un momento en donde ya este derecho sea viable y sea permitido para todas y cada una de las mujeres. Estamos hablando de un proceso, pero todo empieza a partir de la firma y ratificación
de los tratados internacionales. Vean qué tan importante es el derecho internacional. Gracias a eso, tenemos nuestro nuevo sistema de amparo a partir de una resolución de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, con el caso de Radilla Pacheco, modifica nuestra Constitución y ya no se habla de garantías, sino también se habla de derechos humanos. Y es a través de un proceso de un tratado internacional que nos permitió hacer este tipo de estos instrumentos para protegerles sus derechos y a nosotros como mexicanos o como servidores públicos de defenderlos. También determina las competencias de cada estado y no solamente las competencias, sino qué es lo que va a generar. Por ejemplo, cuando se crea la ONU, se establecieron en dónde se va a hacer las reuniones, en este caso cada 24 de octubre, de cada año, se hacen las reuniones en Nueva York porque ahí están las sedes. Entonces, los tratados internacionales establecen también no solamente los cómo, sino los cuándos y los porqués de los tratados internacionales. Y también va a reglamentar la organización e instituciones de carácter internacional. Como ya les decía, no es lo mismo, no solamente se establece quiénes están reunidos en este tratado, quiénes se obligan, sino también crean algunas instituciones. Por ejemplo, repito, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ellos son o ellos se crean a partir de estos tratados internacionales. No existirían sin estos tratados. ¿Ok? Y empezamos también, iniciamos lo que es los antecedentes del derecho internacional. Ustedes me podrán decir, bueno, es que el derecho internacional pues, ha de ser muy novedoso en cuanto a ¿cómo le puedo decir? Es novedoso en la actualidad porque a partir de la globalización empieza a haber ciertas conductas que implican la relación entre estados. Sin embargo, también hubo antecedentes no tan grandes, algunos sí fueron muy importantes, sobre todo en materia de derecho privado, pero en materia de derecho internacional siempre estuvo caracterizado. Siempre se caracterizó, sobre todo porque siempre había guerras, siempre había conflicto entre varias sociedades precisamente por el territorio. Y el claro ejemplo fue la antigüedad cuando inicia la historia con los griegos, y con los romanos. Cuando ya existen las estructuras sociales, hubo anteriormente otros tipos de derecho normativos, como el Código de Hammurabi, en donde se hacía una regulación de conductas internacionales en materia penal. Es decir, cuando llegaba alguien, en este caso en la antigua Babilonia, en donde si llegaba alguien foráneo y no cumplía con las normas del Código de Hammurabi, simple y sencillamente se les aplicaba. Pero así en estructura y sobre todo cuando se trata de relaciones entre estados, o en este caso sociedades-estado, como era Grecia, las relaciones ya se vuelven más palpables a través de ciertos documentos que todavía siguen vigentes en nuestra época. Bueno, en primer término están los griegos. Ellos iniciaron lo que le llamaban relaciones en pie de igualdad con el imperio persa, Cartago y Roma. Al principio, antes de que Roma dominara la parte de Grecia, de Atenas, las zonas de las ciudades-estado, de lo que hoy conocemos en la parte helénica, resulta ser de que tenían ciertos tratados internacionales precisamente con ellos. ¿Qué es lo que pasaba? Muchas ocasiones, a cambio de que no invadieran esos territorios, se daba algún tipo de dádiva o bien se hacía intercambio de artesanías o intercambio cultural. Con esto aplicaba un tratado, como una especie de tratado de paz entre estos imperios para que no cayeran en algún tipo de guerra. Posteriormente, pues siempre hay alguien que quiere dominar a otro y, por ejemplo, tuvimos el problema, en la guerra en Termópilas con los persas, o como conocemos, el dominio de Roma a través de los griegos. Pero a partir del siglo IX a.C., también surgió un derecho internacional
que le llamábamos panhelénico, perdón, entre las polis y las ciudades. Es decir, no solamente había regulaciones entre imperios, sino también en Grecia, cada ciudad tenía su propio sistema de autoridad. Es decir, no era lo mismo los espartanos. Si bien los espartanos estaban en el mismo territorio, el dominio y sobre todo sus autoridades eran distintas a las de Atenas, o bien ante otras ciudades-estado en donde, donde estaban alrededor de este territorio helénico. ¿Qué era lo que pasaba? Entre ellos hacían sus tratados para no invadirse entre ellos. Recuerden, bueno, no sé si vieron en la película de 300, siempre había una pugna entre los espartanos y los atenienses, sobre todo porque unos creían que eran más soberbios que otros y viceversa, pero siempre tenían algo en común, tenían una ágora en donde ellos podían dialogar y sobre todo generar tratados entre estas ciudades para poderse defenderse entre ellas y sobre todo para apoyarse cuando hubiera algún tipo de invasión de otros imperios. Aquí es donde realmente surge lo que es el derecho internacional, en particular con estas sociedades-estado, porque cada uno era autónomo en sí, pero se relacionaban entre ellos y se protegían entre ellos, aunque no fueran no fueran comunes, no fueran todos atenienses, sino espartanos, atenienses, se olvidaron los demás ciudades. Tebas, la ciudad de Tebas, todos ellos se reunían para protegerse para cualquier tipo de invasión. También se crean las instituciones como las hospitalidades o hospitalidad, que eran de la más regulación de la protección de los extranjeros y regulaba al magistrado encargado de la administración de guerra. Aquí no solamente se regulaba entre ellos, sino también se veía la posibilidad de que si había algún extranjero tuviera ciertos derechos y sobre todo tuviera obligaciones al momento de pisar tierra helénica. También un fenómeno propio del derecho internacional helénico fue el de las ligas de ciudades, que eran tratados entre todas las ciudades, estado que se encontraban ahí. No solamente se hacían intercambios, sino también había contratos de comercio y sobre todo en caso de guerra había aportación de cada uno de los estados, ciudades-estado, para proteger ese territorio. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Ninguna? Perfecto. Perfectísimo. Como quiera, cualquier cosa, si alguien tiene alguna duda, en cualquier momento me puede interrumpir, me dicen yo, profesor, y me dicen cuál es su duda. ¿Ok? Después nos vamos a hacer un salto dentro de la historia y vamos a ver otro tipo de derecho internacional que antecede al que nosotros conocemos actualmente y corresponde al occidente cristiano medieval. Resulta ser de que, ya está impuesto en la Iglesia Católica en la Edad Media, después de la caída de Constantinopla, empieza a haber ya grupos de sindicatos comerciales, y cuando empieza a haber este auge del comercio internacional, pues los estados empiezan a ver cierta conveniencia respecto al comercio internacional. Están viendo de que empieza a haber empieza a ver que existe riqueza en ese traslado de mercancías. Les explico. Cuando empiezan lo que son las famosas cruzadas, que eran las batallas entre los moros y cristianos, pues esas cruzadas pues implicaban dinero e implicaban el intercambio de comercio. Entonces, como hay un intercambio de bienes importantes, se empiezan a fijar ciertas ciudades como puntos centrales para hacer la compraventa de armas, de alimentos, de tejidos o de cualquier tipo de bienes que se necesiten para la guerra. En este caso, uno de ellos es Toledo, Venecia,
y acá de este lado en España está lo que es Sevilla. Resulta ser de que todos estos lugares se empieza a concentrar lo que es el comercio y las autoridades empiezan a ver algún tipo de lucro y sobre todo están viendo de que como existe mucho movimiento de dinero, pues el Estado puede obtener ciertos recursos. Pues resulta ser de que dentro de este tipo de movimientos o de ejercicio del derecho, estaba desconcentrado porque tenían cada uno sus diferentes tipos de normas, es decir, estaba la norma de los islámicos, estaban los castellanos, o en este caso los católicos, y también existían politeístas de la parte de Occidente, de Oriente, de Europa, de Europa, mejor dicho, y la única forma de que se pudiera homologar este tipo de derechos era a través de un tipo de derecho, uno único, y sobre todo que pudiese apoyar en ciertas situaciones para ciertos conflictos. Entre ellos estaba el derecho canónico, estaba el derecho romano y el derecho canónico. Estos dos fueron base fundamental para que empezara a desarrollarse lo que era el derecho internacional público en la Edad Media. ¿Y cómo era esto? Pues simple y sencillamente, la gran mayoría de los estados europeos eran católicos. En aquel entonces, estamos hablando de la Edad Media. Prácticamente toda Europa era católica. Y a pesar de que hubiera diferentes idiomas, a pesar de que hubiera diferentes tipos de costumbres, siempre había un derecho en común, que era el canónico, a través de la Iglesia Católica. Y esto reforzó muchísimo o le dio más poder a la Iglesia Católica en aquel momento para que fuera la que regulara este tipo de mercancías y sobre todo para que apoyara al Estado a regular las conductas entre estados. Cuando había un cambio o había algún conflicto entre el Estado de Francia, bueno, en aquel entonces Francia como tal, como sociedad, y Italia, pues el Papa era el encargado o asumía las atribuciones jurídico-internacionales para dirimir cualquier tipo de conflicto. Y también era el encargado único de las relaciones entre los islámicos cuando empezaba a haber conflictos más grandes. Recuerden que hubo una época en donde toda España estaba peleada con los moros y sobre todo, pues esta pelea no se pudo ver sobrellevado si no hubiera sido porque había un representante, en este caso no solamente de los países, sino como representante de toda una religión frente a otro representante de otra religión, que en este caso era el Islam. Entonces, era tan importante el Papa que todos los conflictos internacionales eran solucionados a través del propio Papa. Y ahorita vamos a ver un clarísimo ejemplo que incluso nos repercutió en aquel momento. ¿Ok? Entonces, estábamos con que, bueno, dentro de este proceso medieval está el Bizancio y el derecho internacional. Ya empezaba a haber una especie de diplomacia, ya empezaron a ver que los padres, o en este caso la Iglesia Católica, podía tener un representante en cada ciudad y sobre todo en aquellos lugares en donde había religiones distintas a la católica. Si se fijan, esto es como una especie, bueno, en este caso es el diplomado, y esta figura la tenemos actualmente. De hecho, no podemos distinguir lo que es el derecho internacional o no lo podemos separar de lo que es la diplomacia, lo que son los cónsules, embajadores, es a través de la diplomacia y surge a partir del derecho canónico. También está, obviamente, el derecho internacional en el Islam medieval. Este se organizaba en torno a 3 instituciones. La concesión de seguridad, curiosamente, cuando, las autoridades islámicas en aquel momento también tenían las veces como tipo espejo del papado en materia de la religión católica. Es decir, las autoridades islámicas protegían a todos los tipos o todas las diversidades o las ramificaciones del Islam, y sobre todo
se incorporaban a través de tratados internacionales, es decir, alguna tribu que tenía una ideología islámica, se podía conjuntar o se podría correlacionar con otro grupo que tuviera algún otro tipo es que el Islam, bueno, perdón, voy a hacer un paréntesis, el Islam es como una ramificación, a partir del Corán, empieza a haber una especie de distribución de ideologías de cómo se traduce o cómo se interpreta lo que es el Corán. A partir de ahí, empieza a haber ciertas tribus en donde unos interpretan el Corán un poquito más radical o más estricto, y otro es un poquito más liberal. Entonces, todo este tipo de interpretaciones lo que hacen es, pues obviamente, distribuir las sociedades, o bien empieza a haber distinción o separación de ciertas tribus porque consideran que la interpretación del Corán es distinta a la que unos lo pueden interpretar. En este caso, independientemente de que se pudiera interpretar de diferentes formas, este tipo de ramificaciones del Islam, lo que hacían era unificarse para poderse proteger. Era prácticamente lo mismo que pasaba en Atenas, que si bien eran distintas ciudades, se juntaban para protegerse respecto de otros imperios. ¿Ok? Dentro de la génesis del mundo interestatal europeo, interestatal sí estaba bien dicho, europeo moderno y de derecho de gentes. Esto es a través del Concilio de Constanza. No sé si se acuerdan, o dentro de la historia, bueno, esta clase iba a ser mucho de historia, ¿verdad? El Concilio de Constanza lo que implicó fue de que una vez que empieza a haber rupturas en la Iglesia Católica, estamos hablando ya a partir de Lutero o de Calvino, empieza a haber una cisma, le llaman así, que es la separación en sí de la Iglesia. Es decir, ya empieza a haber ciertos conflictos internos por el poder que tenía en aquel entonces en la Iglesia Católica, y sobre todo por intereses políticos de la época. Acuérdense que había muchos intereses, incluso familias con poder en Italia querían someter la Iglesia a partir de su familia. De hecho, hubo algunas peculiaridades dentro del papado, de los papados, en donde incluso era toda una familia la que se iba nombrando papa. Pero en fin, el caso es de que una vez que hay esta ruptura en la Iglesia, a partir del Concilio de Constanza se vuelve a unificar y empieza a ver como tal otra vez lo que son, a través del derecho canónico, la unificación de interpretación internacional sobre relaciones internacionales. Otra vez le vuelven a dar el poder al papado para que cualquier conflicto internacional que exista se resuelva a través del papa. Y bueno, también está el Concilio de Basilea, es muy genérico, es cuando se enfrentaron con argumentos contrarios los reyes de Castilla y Portugal por el asunto de la reivindicación sobre las Islas Canarias. Y ese es un conflicto que posteriormente se hace más grande a partir del descubrimiento de América. Y es nuestro ejemplo respecto a el poder que tenía en aquel entonces el Papa. A partir del Tratado de Tordesillas, o de Tordesillas, fue el resultado de un proceso de un año. Se descubre América en 1492. Resulta ser de que pues los portugueses también asentían que ellos habían descubierto América, y sobre todo que tenían derechos sobre ciertos territorios. Castilla, bueno, los reyes católicos, como tal España no estaba unificada, sino a través de estos reinos, sobre todo la de Castilla, lo que hicieron fue pelear con el Papa respecto a quién era el dueño de qué territorios de las tierras o de las islas descubiertas en América. Entonces, el Papa Alejandro VI fue el encargado de dividir
en las tierras descubiertas y sobre todo a través de paralelos iba a indicar qué parte le tocaba a Portugal y qué parte le tocaba a España. Aquí lo que hace es un mapa y este mapa, déjame ver dónde lo dejé. Aquí está. Esto acá. En este mapa divide el Papa Alejandro qué es para España y qué es para Portugal. Aquí lo interesante es de que no sabían, y era así como un volado, porque no sabían qué le tocaba a quién y por qué le tocaba a quién. Entonces, si se fijan, pues prácticamente a Portugal solamente toca Brasil, de este lado de América, y le permite de este otro lado, de todo lo que sea o posiblemente pueda descubrirse, se le va a dar a Portugal. En este caso, en algunas zonas de África fueron considerados territorios portugueses, pero todo lo demás se llevó, como quien dice, la cuchara grande España, y se llevó prácticamente todo el continente americano. Incluso se pelearon, pero como era un ordenamiento papal, pues no podían hacer más que pues aguantarse, porque no había de otra. Así de importante era el Papa en aquel entonces, y sobre todo, todo lo que se señalaba en materia internacional se hacía y se solucionaba a través de este personaje. Como bien les decía, en estas nuevas demarcaciones nadie sabía cómo iba a quedar, y los dos aceptaron. Al final de cuentas, le salió mucho mejor a los Reyes Católicos y le perjudicaron en algún momento a Portugal, aunque todo el territorio brasileño en aquel entonces era muy importante e incluso era muy rico, tan vasto y suficiente como para que tuviera cierta riqueza. Portugal no era la mayor, pero sí le dio como que un plus dentro de la historia a Portugal respecto a España. Y después hubieron otros problemas, por ejemplo, de la piratería, piratería conocida como el robo de tesoros, en este caso de productos relacionados con el territorio americano. También tenemos el derecho internacional de la paz de Westfalia. Es muy importante porque a partir de aquí se empiezan a dar ciertos documentos. Ya no le estamos dándole más importancia al Papa, sino que ya hay como un contrato de paz entre partes, en este caso ya estados, ocasionados a través de una guerra. Siempre cuando hay una guerra, ustedes no sé si tengan conocimiento, pero se hacen capitulaciones, y esas capitulaciones provocan lo que es la paz entre ambos estados. Se señala quién es el culpable, quién es el que provocó al otro, y la indemnización correspondiente. Todo esto empieza a partir de la paz de Westfalia, en donde se da a través del Congreso de Westfalia, se juntan las partes, en este caso conflictivas, y ponen fin a una guerra de más de 30 años. Ahí todos los territorios del Sacro Imperio venían como, se les reconoció una autonomía. En este caso es el punto de partida de lo que conocemos como la parte protestante de la iglesia, en este caso del cristianismo. Empieza el cristianismo y el catolicismo, se separa como tal una parte de la iglesia católica, y empieza a haber nuevas religiones protestantes, ¿ok? También la Francia católica y la Suecia protestante salen victoriosas, estas últimas, porque se les deja en paz a los protestantes y se les garantiza que no van a ser perseguidos. Así recuerden también de que cuando no tenían la misma ideología a lo que decía la autoridad, simple y sencillamente eran perseguidos. Pasó mucho en las cruzadas, y sobre todo hay unas anécdotas en la historia en donde eran perseguidos todos los judíos antes de la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo aquellas religiones que no correspondieran
a la oficial, que era la católica, las personas, o en este caso los filósofos o los historiadores, eran perseguidos e incluso asesinados. ¿Hasta aquí alguna duda? Sé que es mucha historia, ¿verdad? Pero son antecedentes a los que nos van a llevar a nuestro objetivo principal, que es el analizar lo que es el derecho internacional. ¿Todo bien? Perfecto. Ok. Otro salto dentro de la historia es a partir del Imperio de Bonaparte. Ustedes sabrán, él hizo lo que conocemos como los códigos decimonónicos. Su ideología era, si voy a dominar toda Europa, tiene que estar regulada o tiene que estar acorde a mis ideologías, obviamente. Tenía un toque de derecho, de hecho, de derechos humanos sobre todo, porque él quería respetar lo que era después de la Revolución Francesa, tuvieron ciertas ideologías y Bonaparte lo que quiso decir, o lo que trató de hacer, era retomar esas ideologías para tener legitimidad en su gobierno. ¿Y cómo lo hizo? Muy sencillo. Creó ciertas fuentes del derecho y que actualmente todavía tenemos. Todavía tenemos lo que es el Código Civil, Código Procesal Civil, Código Fiscal, códigos municipales. Vamos, tenemos infinidad de códigos actualmente en México y a nivel internacional en todo el continente americano. Es gracias a Bonaparte que se hace la codificación y empieza a unificar ciertas normas que van a trascender no solamente a Francia. Repito, como él quería un imperio por toda Europa, pues quería que se homologara la normativa en España, en Inglaterra, en Rusia y en toda la parte de occidente de Europa. Y entre ellos crea lo que es la Confederación del Rin por el río Rin de París, en donde se hace la abolición del Sacro Periodo Romano, es decir, rompe con la estructura de superioridad del papado y ahora la autoridad máxima es Bonaparte, el emperador. ¿Ok? También hace como una estructura en cuanto a la expansión de potencias marítimas en Europa Occidental y Rusia e impone una distinción entre la expansión marítima hacia América. Es decir, empieza a hacer lo que nosotros le llamamos consulados, que son partes internacionales en donde pueden haber contratos internacionales para la exploración de ciertas rutas a territorios inexplorados, en este caso en América, ¿ok? Y en Asia, sobre todo. También tenemos lo que es el Congreso de Viena y nos vamos a pasar también a lo que es la Primera Guerra Mundial. En el Congreso de Viena se instaló una estabilidad en Europa. Recuerden, aquí ya tumban, por decirlo de una manera un poco coloquial, a Bonaparte y empieza a haber como una especie de regulación internacional. Se empiezan a hacer tratados, se empiezan a coincidir en ideas ciertos países, en este caso Austria, España, Francia, Gran Bretaña, Portugal, Rusia y Suecia, empiezan a tener ciertas relaciones internacionales. Ven que no solamente es necesario de que se reconozcan entre ellos como estados, sino que también se respeten como estados. Yo voy a respetar el territorio español si tú respetas mi territorio de Francia, así también en Austria. Voy a respetarte si tú me respetas. Y empieza a haber una relación un poco más cordial entre ellos para que no se empiecen a pelear. No, acuérdense que siempre las guerras son por territorio, por poder. Y en este caso, los países empiezan a decir, ¿sabes qué? Es que yo sí te voy a respetar, pero por el temor de que algún momento a través del tiempo ya no me vas a atacar, porque tú ya tienes que respetar lo que yo estoy señalando. Es lo que tratan de hacer y es lo que empiezan a generar a través del Congreso de Viena. Se da este congreso
hay un respeto, por decirlo de una manera cordial entre ellos, no tanto así con los que no se encontraban dentro del Congreso de Viena, y estos otros empiezan a atacarse, empiezan a atacar a Prusia en su momento, en algunas zonas de Asia, sobre todo Japón, una parte de China, porque ven que entre ellos no se van a pelear, pero nadie dijo que no podían conquistar otros territorios. Así lo hacen. Por ejemplo, Gran Bretaña en aquella época domina en la época victoriana, obtiene la India, se vuelve imperio a través de la Gran Bretaña, de la reina Victoria, y otros lugares, por ejemplo, Suecia, se vuelve dominante a través de la parte del sur de África, sur-este, sobre todo en Congo, en donde prácticamente explotan al por mayor a los habitantes de esos territorios. Pero eso es otra historia. Llega la Primera Guerra Mundial y es un caos. Simple y sencillamente, imagínense los millones de personas que mueren en la Primera Guerra Mundial. Primera. Empieza a ver lo que son gases de destrucción. Bueno, en este caso había una destrucción impresionante de ciudades a través de gases, muerte masiva en sociedades, o en este caso en ciudades, y ven lo peligroso que puede ser el hombre en contra del hombre. Entonces, al momento de que se termina la Primera Guerra Mundial, se hace una conferencia de paz en París, en particular en Versalles, donde la parte que pierde se compromete a pagar todos y cada uno de los perjuicios que dieron por haber iniciado la guerra en aquella época, y sobre todo se hace un documento internacional en donde se tiene que respetar, bueno, se entendía que tenía que respetarse, pregúntenle a Hitler que simplemente no lo realizó, pero hay un acercamiento a un tratado de paz, un segundo acercamiento de un tratado de paz, pero esta vez internacional. Es decir, vuelve a haber un respeto internacional, no solamente de los que firman, sino en general se comprometen cada uno de los países a no volver a generar una guerra de esta magnitud. Y pues lo logran durante 27 años, hasta que se genera una Segunda Guerra Mundial. Y en esa Segunda Guerra Mundial, pues simplemente es el acabose. Vamos, millones de personas mueren en campos de concentración por situaciones ajenas a incluso a la guerra, pero con la guerra mueren muchísimas personas, muchísimas, y aquí, y sobre todo, ven lo más peligroso aún el hecho de que pueda haber algún tipo de mecanismo o algún tipo de aparato que en 5 o 10 segundos destruya toda una sociedad, toda una ciudad, como fue Hiroshima o Nagasaki. Entonces, ante ese peligro, ante esa situación, se vuelven a reunir los países para volver a insistir en lo peligroso que es el hombre, y sobre todo para, a través de un contrato internacional, en este caso un tratado internacional, se suprima este tipo de ideologías de destruir a las sociedades en general, y sobre todo para que no haya muertes tan masivas y de una situación tan sufrible como es este tipo de guerras internacionales. La verdad es que afortunadamente, no sé qué opinan ustedes, pero del 45 a la fecha ha habido suficiente tiempo en donde sí ha habido guerras, lamentablemente, pero la tragedia, como fue la Primera y Segunda Guerra Mundial, no se ha vivido nuevamente, y creo yo que es precisamente por ese tratado, y sobre todo por el temor de que, así como yo tengo mis propios medios para destruir un país, también estos países tienen los medios para atacar. Entonces, ese tipo de contras
en este caso, contraposiciones, mejor dicho, hacen que haya un temor muy fundado de no atacarse y sobre todo que no sean tan importantes las nuevas guerras que se han estado dando, como fue la Primera y Segunda Guerra Mundial, y fue gracias a los tratados internacionales. ¿Hasta aquí alguna duda de alguno de ustedes? ¿Todo bien? Uy, creo que hasta perdí uno. ¿Algún comentario? Con confianza. Bueno, es el primer día, a lo mejor estamos un poquito, como estamos en descanso y ahorita volver a retomar esto ¿cómo se llama? De las clases, pues a lo mejor es un poquito, no digo complicado, pero vamos, tenemos que volvernos a adaptar, ¿verdad? Entonces, por lo pronto, el día de hoy vamos a concluir aquí. Mañana vamos a empezar con lo que son, no, mañana no, el miércoles vamos a ver lo que son las fuentes del derecho internacional y ya, pues sería todo por el momento. Hasta aquí, algún comentario que quieran hacer respecto a los criterios, la forma en que estoy dando la clase, ¿les parece bien? ¿Quieren que cambie algo? ¿O estamos perfectos? Así está bien, profe. Perfecto. Bien, profe. Yo tengo una duda. Dime, Itzel. Disculpe, es que hace ratito se me estaba yendo el internet, pero no sé si dijo o yo no escuché si las diapositivas nos las va a hacer llegar En por efecto. día o por semana o No. ¿qué tiempo? Sí, cada vez que tengamos clase, yo les voy a estar presentando las diapositivas. De hecho, ahorita terminando, les paso a través del chat. Es que lo tenía que actualizar en las diapositivas porque iba a escribir la definición de derecho. Pero aquí en adelante, es más, incluso previo a la clase, les voy a pasar las diapositivas para que me vayan siguiendo, si no me pueden seguir de manera visual, y si no solamente auditivo. Ya ven que a través, bueno, los celulares a veces nos fallan y no nos permiten ver o solamente escuchar por los datos X o Y situación. Se los paso antes para que me vayan siguiendo si nomás me pueden escuchar. Pero todas las clases les voy a estar dando las diapositivas. Y al final de cada parcial les voy a darles las diapositivas que para mí corresponden a la guía del examen de dicho examen parcial. ¿Ok? Sí, maestro, muchas gracias. Perfecto, Itzel. ¿Alguna otra pregunta, duda? Digo, porque según yo ahorita van a tener clase, ¿no? ¿O van a descansar? Vamos a tener clases. Ya, no, entonces déjenme, les dejo estos 10 minutitos. Entonces, hasta aquí la clase. De nueva cuenta, mucho gusto. Vamos a tener una clase, espero, divertida. Ahorita fue por historia, pero voy a tratar de hacerlo un poquito más dinámica. Les pido de favor de que, así como ustedes participaron ahorita, Itzel, Alondra, Aileen, Martín, por favor, traten de platicar. Vamos, estamos en confianza. No quiero que se vuelva esto un monólogo, sino de que ustedes pueden estarme interrumpiendo, a lo mejor un pensamiento. Por ejemplo, les puedo asegurar, casi estoy segurísimo, de que de todas las diapositivas que dije ahorita, e incluso hablando de religión o de historia, alguien de ustedes dijo, es que yo tengo algo que decirles y no lo hicieron. O quizá no fui lo suficientemente, no los atendí lo suficiente como para que me tuvieran la suficiente confianza. Pero ténganme la confianza de que cualquier cosa que ocupen, me interrumpen y con todo gusto les explico o bien tomo su opinión, ¿sale? Entonces, por favor, descansen estos minutitos y nos vemos, escribimos o escuchamos el siguiente miércoles, ¿sale? Sí, profe, está bien, gracias. Vale, pues, Gracias, adiós, profe, hasta Alondra, luego. nos vemos. Hasta luego. Un gusto, bye.